ya presentaron el título, entonces yo voy a hablar un poco sobre los malentendidos desde la perspectiva de la sociolingüística cognitiva. Y a manera de introducción, podemos comentar que yo estaré enfocándome en las metáforas y las construcciones metafóricas requieren un conocimiento sociolingüístico suficiente que permita hacer una interpretación correcta del significado sobre otras opciones interpretativas. Para ello, tomé en consideración el texto de George Lakoff y Mark Johnson del 83, quienes fueron pioneros en su publicación Metáforas de la vida cotidiana, y ellos comentan que la metáfora impregna la vida, el pensamiento y la acción, y propusieron el término de metáfora cognitiva, en la cual se incluye el elemento experiencial para poder comprenderla. El punto de vista de esta investigación está acotado entonces a la comprensión del lenguaje metafórico, en tanto que este da lugar a malentendidos, los cuales pueden ser explicados dependiendo también el, el tipo de metáfora que los origina. Para poder delimitar el marco teórico con el que he estado trabajando, por un lado, involucré el concepto de competencia sociolingüística, que fue primero propuesto por Canal y Swan en el 83 y después retomado por Brown en el 2000. Y bueno, la competencia sociolingüística es comprendida como la capacidad de un hablante para producir y entender adecuadamente expresiones lingüísticas en diferentes contextos. Son los contextos de uso, oral o escrito, el que sea, los que determinan el grado de mayor o menor adecuación de una interpretación oracional sobre otra. Además, es comprendida como la capacidad de diferenciar registros, usos y contextos, lo que deviene también en una comprensión de la ambigüedad y de entendimiento del lenguaje figurado. Brown retoma esta definición y además suma la idea de la competencia sociolingüística es comprendida también como parte del conocimiento sociocultural de los aprendientes respecto a una determinada lengua meta. Esta incluye la sensibilidad de los alumnos al dialecto o a la variedad, la elección del registro, la naturalidad y el conocimiento de referencias culturales. Esta competencia se define por la capacidad de los miembros de una comunidad de habla para adaptar su ejercicio lingüístico a el contexto en el que se encuentra. Ahora bien, el concepto de sociolingüística, ahora bien, el concepto de metáfora lo trabajé de acuerdo con Violeta de la Jara Berenjeno, de Lakoff y Johnson y de Isabel Román. Y bueno, el uso metafórico del lenguaje se distingue porque se traslada el significado de un concepto a otro, estableciendo una relación de semejanza o analogía entre ambos términos. Las metáforas son imágenes o palabras cuya asociación es sugerida o convocada en un texto. Ellos sí, son textos un poco más recientes, sin embargo, el pionero en hablar de la metáfora fue Richards, quien propuso no solamente un conjunto de términos prácticos para hablar sobre la metáfora, y él fue quien le dio a la metáfora su división tripartita, sino que también propuso una teoría del funcionamiento de las mismas y una primera tipificación de estas. Violeta de la Jara Berenjeno, en su texto titulado Metáforas en la enseñanza de segundas lenguas, unión entre culturas, aborda el vínculo de unión entre las lenguas y las culturas, el cual se ve reflejado en el uso metafórico y además considera al lenguaje metafórico como parte del léxico general de español y un componente facilitador de la polisemia. Ahora bien, la sociolingüística cognitiva la he estado trabajando con Moreno Fernández en un texto del 2012 y a grandes rasgos lo que él comenta es que la sociolingüística cognitiva es un campo que pretende dar cuenta de la variación y comprensión lingüística en entornos sociales en un marco explicativo cognitivo, y el objetivo es construir un modelo mental de la sociedad, de los individuos, de las instituciones y de las relaciones que se dan entre ellos. Y bueno, para poder echar mano de este sustento teórico y metodológico, se deben analizar las realidades sociales en que emergen los usos lingüísticos, así como la forma en la que se interrelacionan la visión del mundo y la sociedad con el discurso, para dar paso a un análisis sociocognitivo de los diferentes niveles de la lengua. Ahora, de acuerdo con Moreno Fernández, la sociolingüística cognitiva se ha distinguido de la tradición lavoviana, pues además de considerar factores externos al sujeto, toma en cuenta también su individualidad y él resalta mucho la importancia del elemento experiencial. Y finalmente está el concepto de malentendido, que he estado trabajando de acuerdo con la perspectiva de Martín Butragueño en el 2000, y, ay, perdón, mis perros. Y bueno, el malentendido es más que una interpretación muerta o un error,
una vía alterna de comprensión, es decir, no puede ser comprendido solamente como un error, sino más bien como una alternativa interpretativa. Por otra parte, no tiene mucho sentido hablar de malentendidos fuera de conversaciones naturales o registros coloquiales, como en este caso serán los titulares que estaremos trabajando, pues es en estos contextos donde formas estandarizadas y no estandarizadas de la lengua son producidas de forma rápida, esperando que la comprensión entre locutor e interlocutor sea efectiva. Aunque no hay garantía de ello, ni siquiera cuando ambas partes comparten la misma L1. Por supuesto, hay que pensar en los problemas que surgen cuando hay fenómenos de lenguas en contacto o el contexto corresponde al de un sujeto que no está utilizando su primera lengua. Y bueno, de acuerdo a la sociolingüística cognitiva, el esquema tradicional de la comunicación, emisor, receptor, código, mensaje, referente, canal y contexto, debe también tomar en consideración elementos y procesos como las inferencias, las expectativas o la intención. Y ahí está bien comentar, por ejemplo, que surge justo el puente con lo que se conoce como la sociopragmática. Y bueno, como los colaboradores que respondieron a los cuestionarios no tienen como L1 el español, sino que el idioma español, ha sido aprendido por medio de clases en un contexto escolarizado e institucional, sin embargo ahora se encuentran en México en un estado de inmersión, es necesario recuperar una de las acepciones que hace el marco común europeo de referencia respecto a la sociolingüística y al conocimiento sociocultural adquirido, ¿no? Y de acuerdo con ellos, la competencia sociolingüística puede ser comprendida o debe tener características como la adquisición de habilidades para comprender diferentes formas de pensar y de vivir, tal como están incorporadas en el lenguaje que se va a aprender, es decir, la lengua meta, y para reconciliar o mediar diferentes modos presentes en cualquier interacción específica. Entonces, los malentendidos están al centro de esta triada que les presento del lado derecho. Por un lado están los titulares de prensa, que son los que conformaron el corpus. En un momento hablaremos de ello. La metáfora y las características de los sujetos seleccionados para el levantamiento de datos. Por lo tanto, los objetivos son explorar malentendidos de carácter sociolingüístico en cuanto a significados que no resulten apropiados a un contexto en particular, describir las manifestaciones de comprensión del lenguaje metafórico provistas por aprendientes avanzados de español como L2 y finalmente identificar las características de la competencia sociolingüística de aprendientes de español como segunda lengua en función de las propuestas de significados que ellos provean. Ahora bien, un poco para seguir ahondando en la metáfora, Legarcegui Gutiérrez señala que la metáfora ha sido concebida a lo largo de la tradición literaria y estilística como una figura construida sobre tres elementos fundamentales: el comparante, el comparado y la base de la comparación. Sin embargo, desde una perspectiva un poco más moderna, Beatriz Hall retoma esta terminología y la actualiza, dándoles nuevos nombres como referido, referente y puente de significado. Entonces, en la metáfora tus cabellos son de oro, el referido es la palabra frase a la que se alude, cabello rubio, el referente es la palabra frase que reemplaza al referido, oro, dorado o amarillo, y el puente de significado es la similitud o punto de diálogo que permite superponer ambos elementos y que convierta los dos sentidos en términos intercambiables, como amarillo, dorado o brillante. Entonces, bueno, los malentendidos, para poder conseguirlos, los saqué de distintas publicaciones impresas y digitales mexicanas, y la forma en la que los hemos estado trabajando es la siguiente. Por un lado está el titular, este es del periódico El Deforma de febrero del 2021 y dice: acciones de rastrillo se van a las nubes estos días de forma inexplicable. La metáfora es se van a las nubes, entonces viene la caracterización de la metáfora. El referido metafórico es valor de las acciones en una orientación ascendente, el referente metafórico son las nubes y el puente de significado es la altura. Por lo tanto, la interpretación que se sugiere es: las acciones de los rastrillos se elevaron, encarecieron considerablemente estos días de forma inexplicable. Actualmente, el corpus está conformado por 40 entradas y se tomaron en consideración periódicos como El Gráfico, El Deforma, El Universal, el periódico Metro, La Prensa y El Sol de México. Cabe mencionar que estos periódicos se seleccionaron porque son los que mayor número de tiraje físico tienen. Sin embargo, por la pandemia tuve que considerar todos aquellos que pasaron todo su contenido a plataformas digitales y trabajé con los datos que provee el INEGI y saqué los que tienen mayor número de seguidores en Facebook y que por lo tanto además tienen una proyección internacional, es decir, no solamente son leídos por hablantes mexicanos, sino que hay personas que lo consultan que no están en México y que no tienen al español como primera lengua.
Una vez que fueron seleccionados estos titulares, tuve que hacer una clasificación de las metáforas encontradas en ellos, porque además hay un montón. Y la primera clasificación, para ello consideré la propuesta de Lakoff, en donde se encuentran las metáforas orientacionales, las cuales organizan un sistema global de conceptos con relación a otro sistema. La mayoría de ellas tienen que ver con la orientación espacial y nacen de la constitución física del ser humano. Están las metáforas ontológicas, son aquellas que por medio de las cuales se caracteriza un fenómeno mediante su consideración como una entidad, una sustancia, un recipiente, una persona. Y están las metáforas estructurales, en las que una actividad o una experiencia se estructura en términos de otra. Sin embargo, ya platicándolo un poco con mi asesora, debido a que las aprendientes con las que he estado trabajando justamente no tienen al español como L1, fue necesario tomar en consideración lo tipificado por el Marco Común Europeo de Referencia, y también dimos una segunda clasificación al mismo corpus, donde de menor a mayor complejidad se encuentran aquellas que requieren solamente la competencia lingüística, posteriormente la competencia sociolingüística, la competencia pragmática y finalmente como nivel último el conocimiento sociocultural para poder comprender su significado. Y bueno, el alcance de esta investigación es un estudio de caso, pues solamente está conformado por 3 estudiantes de español como L2, quienes viven en un estado de inmersión y tienen un nivel de español equivalente en el marco internacional al C1, y es bastante alto de nivel. Y pensemos, por ejemplo, que habíamos tipificado, bueno, habíamos dicho que el número mínimo de años para que consideráramos idóneos a nuestros colaboradores sería de 5 años. Sin embargo, una de ellas ha vivido aquí en México 8 años, la otra ha vivido 10 y la última ha vivido 16. Entonces, ellas siguen tomando clases de español, pero ya lo hacen más por gusto que por necesidad, porque son bastante competentes. Y después se hizo una tipificación de ellas por medio de una encuesta sociolingüística y se aplicó una batería de comprensión conformada por un cuestionario escrito en Google Docs. Y posteriormente, en este cuestionario se les pidió a las aprendientes interpretar en contexto los titulares previamente incluidos en el corpus, y finalmente se realizaron entrevistas semiestructuradas en las que, digamos, los titulares con las metáforas más complejas, pues a lo mejor serían para ellas más sencillo poder hablar y no tanto escribirlas, porque también pues ponerlas a escribir profundamente sobre 40 titulares es bastante cansado. No sé si ustedes pueden ver que avance. Yo no veo que avance. Ah, eso. Listo. Entonces, bueno, este es un ejemplo más o menos de cuáles fueron las encuestas que se aplicaron primero: lengua materna, lugar de residencia, edad, ocupación, cuántos años ha vivido usted en un contexto hispano, luego una escala de Likert, en donde se preguntaba sobre la frecuencia y los contextos en los que se habla español, ¿no? En casa, en la calle, en el trabajo, y la escala iba de no lo hablo, poco, en ocasiones, frecuentemente o muy frecuentemente. Y bueno, también se les preguntó qué tan expuestas estaban a los noticieros, ya fueran por medio de periódicos, revistas, social media y bueno, noticieros televisivos en español. Y me parece que las preguntas más importantes, una vez que ellas pudieron terminar de describir en qué condición estaban contestando este cuestionario, son las siguientes, ¿no? Comprendo la totalidad de las palabras, he escuchado esta expresión en algún lugar, ¿quién la ha pronunciado? Puedo inferir el significado del titular, puedo utilizar dicha expresión en un contexto en español, que tiene que ver con la competencia sociolingüística, ¿no? O sea, aparte, por ejemplo, de lo que comenta Moreno Fernández, que tiene que ver con la competencia sociolingüística, es que en muchas ocasiones no basta con poder comprender a lo mejor una metáfora o un dicho popular en la lengua meta, sino que también tiene que ver con la capacidad de este aprendiente de poder utilizarlo o determinar en qué contexto resultaría idóneo introducirlo. Y bueno, como resultados preliminares podemos decir que ya tenemos todos los cuestionarios, ya se levantaron las 3 entrevistas, estoy en la transcripción de las 3 y pues es un montón, yo no sabía cuánto me iba a tardar transcribiendo, son como 50 minutos de cada una, entonces pues ahí la llevo. Y a grandes rasgos lo que les puedo comentar es lo siguiente: son 3 aprendientes con distintas lenguas maternas, 2 de ellas tienen como L1 el inglés norteamericano y una de ellas el portugués brasileño, ¿no? El procesamiento
se vio influido por malentendidos de carácter sociocultural o en la falta de referentes, ¿no? Por ejemplo, en uno de los titulares aparecía la expresión te hacen los tamales de chivo, y si bien las tres habían comido tamales como alimento típico mexicano, ninguna pudo dilucidar que la carne de cabra, o bueno, sí, como de, sí, ¿no? De cabra de chivo está relacionada con el engaño último, pues este alimento lleva tradicionalmente carne de res o de puerco. Lo que sucedía también, por ejemplo, es que ellas trataban un poco de hacer el enlace con otro tipo de expresiones populares, ¿no? Una me preguntó que si te hacen los tamales de chivo quiere decir que hueles feo, porque ella ha escuchado que a los niños les dicen que te vayas a bañar porque hueles a chivo, ¿no? Y ya le tuve que explicar que no, ¿no? Pero tiene que ver, ay, perdón, con mis perros, con cuestiones socioculturales, ¿no? Y bueno, los malentendidos surgen cuando aparecen metáforas a manera de unidad fraseológico-idiomática que se piensa son propias también de hablantes más viejos, ¿no? Como en de tal palo tal astilla, una de las hablantes pudo comprender el significado, lo explicó correctamente en español, pero utilizó una expresión diferente y ella tiene la idea a lo mejor de que eso ya la gente de mi generación no lo utiliza tanto, pero pues lo hace desde la perspectiva de quien está tratando al español como su segunda lengua, ¿no? O que la hace sonar anticuada, ¿no? O sea, que si utilizara esa expresión con gente entre 20 y 30 años, la haría sonar como más grande. Y bueno, también expresiones como no mames, que tienen un principio metafórico, pero que son propias de registros populares y coloquiales, presentaron características experienciales importantes para la sociolingüística cognitiva que resultaron en la incomodidad de las aprendientes. Una de ellas, y puse aquí la transcripción, dice, cuando lo escuché la primera vez me pareció muy sexual y sick vulgar. Yo pensé que nunca lo iba a utilizar, o las personas con las que me juntaba eran muy vulgares, pero luego me di cuenta que hasta los adolescentes lo decían, o los papás frente a los niños. Hasta ahora me causa, y bueno, aquí una acotación, sacude los hombros y hace cara de desagrado. Bueno, no me gusta. Tampoco me gusta verlo escrito, ¿no? Y creo que en este sentido vinieron muchos malentendidos que tienen que ver con justo todas estas expresiones de no mames, o la madre, que en México son muy comunes, y que al principio ella les generaba pues un conflicto, ¿no? O un malentendido que tiene que ver justo con los procesos de la lactancia o con la mención de la palabra madre utilizada en construcciones diferentes, ¿no? Una de ellas me dijo, bueno, una vez me invitaron a un mercado y me dijeron, ahí hay un montón de madres que podemos comprar, y yo creí que había mujeres embarazadas por todos lados y que estaban en venta, y yo dije, ay, yo no estoy segura de que ir a eso. Me dijo, pero luego ya entendí que así le dicen a todo. Me dijo, entonces tenía que adivinar en realidad qué significaba, ¿no? Y bueno, también, por ejemplo, los malentendidos surgen cuando hay más de un referente al que aludir. En la expresión, por ejemplo, pelos de lote, se manifestó por parte de las angloparlantes la asociación con el cabello rubio. Sin embargo, la hablante de portugués brasileño comentó que podría no ser rubio porque en Latinoamérica el maíz puede ser de muchos colores. Y bueno, hasta menos es todo lo que llevo, entonces espero que mientras siga transcribiendo surjan más cosas. Y bueno, que no me lo inventé. Listo. Muchas gracias. Muchas gracias, Paloma. Por aquí hay una pregunta de Beren. Adelante, Beren, si gustas tomar la palabra. Paloma, es nada más por uno de tus referentes de los periódicos, del Corpus. No sé si fue el Reforma o el Deforma el que tú elegiste, porque me llamó la atención como estás analizando, digamos, estos malentendidos. De pronto lo hiciste, pues a propósito, utilizar un medio sátiro como para utilizar, pues me imagino ahí ese tipo de metáforas. Pero no sé si eso fue intencional o más bien te referías al periódico Reforma como uno de los de mayor tiraje allá en México. No, utilicé los dos. El Reforma porque tiene un tiraje físico muy amplio, o sea, llega a mucha gente, y previo a la pandemia, ahora ya todo es digital, ¿no? Porque pues, ya comprar periódicos y todo, pero tenía un tiraje, tiene todavía un tiraje físico muy abundante. Y también utilicé el Deforma porque el Deforma resulta que es uno de los que más seguidores tiene, ¿no? Y además, por ejemplo, a diferencia de otras publicaciones, un montón de gente lo comparte. Sí tiene esta característica chusca, ¿no? Y graciosa, pero justamente lo justifico un poco, ¿no? Porque mucha gente lo comparte o lo retuitea o tiene un montón de shares y de follows. Entonces, abarca mucho público, ¿no? Y bueno, desde la cuestión etaria, pues ellas no son tan grandes,
Entonces, estaban muy familiarizadas con ello, ¿no? Y justamente el que tenga como esta característica discursiva, ¿no? De atender a noticias falsas o de mofarse de situaciones, es lo que permite que tenga un montón de malentendidos y de metáforas por todos lados, ¿no? O sea, es muy prolífico en ese sentido, sí. Gracias, Paloma. Yo nada más te quería preguntar si al escoger la clasificación que propone Leico, ¿no tuviste como problemas en el sentido de que todas las metáforas que localizaste en tu corpus cabían bien en las definiciones de Leico? ¿O sí hay casos que... Pues sí, de repente, no es que se quede corta, pero yo siento que a lo mejor translingüísticamente hay metáforas que no le quedan tan bien, ¿no? O sea que, pues a mí se me hace que están como un híbrido, ¿no? Entre una y otra o que definitivamente no están en ninguna. Y a la hora de utilizarla, pues ya llené toda esa parte de notas al pie con aclaraciones de este tipo, ¿no? Y también, pues creo que se entiende un poco porque la clasificación es de finales de los 80s. Entonces, o sea, como un principio de pioneros, pues lo hicieron muy bien, pero sí creo que de repente yo tenía que estar haciendo como anotaciones de actualizaciones, de no, bueno, esta se podría pensar así, pero ya ahora en el español del 2021, porque pues el corpus se recogió y todo el año pasado, ya queda un poquito corto, ¿no? Y entonces vienen esas aclaraciones. Sí, estuvo de repente así como difícil, como tratar de meterlos muy a fuerzas me costó un poquito. Es que yo creo que va a ser una de las grandes aportaciones que tiene su trabajo, aunque haya quedado en notas al pie, porque como bien dices, es ya una clasificación viejita y perdón, es muy posible que lo que hayas encontrado ayude ahí a afinar algunas cosas. Muchísimas gracias, Palma, por el tiempo y el esfuerzo de preparar la presentación.